No creo, algo me sale por ahí, algo de... Yo no creo. Allá, ya, buenos días, hermano Maclovio. Gracias por recibir nuestra invitación. Vamos a hacer un pedido aquí con la hoja de coca para empezar nuestra exposición. El día de hoy vamos a pedir a la Madre Tierra que nos dé el permiso correspondiente para poder conversar aquí con el hermano y dialogar. em, Pachamama, Pachatata, Mancapacha, Capacha, Alaypacha, ah, Alajpacha, por Suma Camaña, para que podamos seguir caminando el camino bueno, el camino del corazón, el Taquechuima, para que podamos avanzar en este camino, para seguir tejiendo relaciones con diferentes personas. Pedimos permiso para poder conversar, para abrir este espacio de diálogo, para abrir esta exposición de nuestro hermano Maclovio. Entonces estamos aquí solicitando un permiso aquí a la naturaleza, a las divinidades, a nuestros ancestros también, quienes están acompañándonos aquí, con quienes estamos conviviendo en este tiempo ya de mirar al cielo, del Pachatata, de la Chacana, Hachacana. Entonces estamos aquí en este momento iniciando esta conversación. Hayaya, Hayaya, hermano Maclovio, Allá, Hayaya, ya. hermanas. Voy a, voy a transmitir, voy a compartir las diapositivas que me ha mandado. A ver, ahora sí. Sí, Eh, quizás exactamente no dice las etapas de la vida, solamente dice que cosmovisión, ¿no? Pero ese, el título debía ser quizás las etapas de la vida. Pero ahí empezamos, ¿no? Por la parte de la cosmovisión. Ese es nuestro principio. Perfecto, hermano Maclovio. Adelante, por favor, con su presentación. Muy bien, muy buenos días, hermano Mori, muy buenos días a todos los hermanos de Pacha, Saraya y Atiña. Y yo agradezco esta oportunidad por haberme permitido, digamos, expresarme a través de este medio y gracias también a la tecnología que tenemos podemos transmitir desde, o podemos comunicarnos mejor desde donde estamos, ¿no? Entonces yo estoy en este momento en mi comunidad, yo soy orureño del Ayllu Chariri, de la provincia de Saucarí, del Marca Asaya, en Ayllu Chariri, entonces estoy yo allá en este momento, en el Ayllu. Entonces, desde ahí tengo la oportunidad y gracias a Dios doy, ¿no? Porque nos permite, digamos, tener este acceso de comunicación con los hermanos, con las hermanas que quieran compartir, ¿no? Lo poco que nosotros conocemos, de acuerdo a nuestra humildad y de acuerdo a nuestros también, eh, de acuerdo a nuestra transmisión de generación en generación, los conocimientos ancestrales de la cosmovisión. Para empezar, decimos, porque esta es parte de la cosmovisión, ¿no? Decimos cosmovisión porque todo está relacionado entre la Pacha y, o sea, que la Pacha, que es nuestra tierra, y la Alajpacha, que es el cosmos, ¿no? Entonces, todo está relacionado, ¿no? Entonces, por eso es que por nada, por ejemplo, citaremos el tema de Lago Titicaca, por ejemplo, tiene el nombre de Titi, ya, porque tiene la forma de un puma, ¿no? En Aymara, puma significa Titi, ¿no? Por esa razón, entonces, ¿cómo podían haber visto hace muchos, muchos miles de años, haber visto la forma de un puma al lago, ¿no? Entonces, ya nuestros antepasados se cree que ya tenían, digamos, mucha comunicación y mucho acceso al cosmos. Entonces, es posible que desde el cosmos han visto la forma del lago en forma de puma, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros en esta introducción yo les puedo compartir que este es un conocimiento de cosmovisión, o sea que a través del cosmos, a través de la sabiduría, a través del conocimiento del cosmos, más que todo, la energía del cosmos que nos transmite para poder
conocer muchos aspectos para poder prever, para poder también quizá anticiparnos a muchos eventos naturales, a muchos aspectos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que me refiero a esta parte por eso en esta diapositiva presento lo que es la en honra a lo que es la cosmovisión. Bueno, para empezar, las etapas de la vida que se relaciona, que es parte de esto que estamos transmitiendo, que es parte, ¿no? Porque hay diferentes formas, ¿no? Que tiene la cosmovisión. Hay inclusive o sea que aquí vemos una forma de llama, pero es eh, nosotros representamos en el Loari la cuña, que es el más antiguo, el más originario, ¿no? Yo creo que empezar lo que estamos diciendo, hablando de la vida, ¿no? En este caso. Entonces, para empezar, yo creo que empezamos desde que despertamos, después de cada día, diariamente, ¿no es cierto? Después de un descanso, después de sueño, decimos a veces, ¿no es cierto? Ya después de un descanso, al despertar para mejor desarrollo, para mejor encaminamiento de nuestras actividades, de nuestra vida diaria, ¿no? Necesitamos respirar. Primero empezaremos por la respiración profunda, ¿no? Que nosotros llamamos Aokisama, que es una respiración muy profunda, ¿no es cierto? Por lo menos 3 veces, y mejor si lo hacemos 10 veces, pero no es tan posible porque no somos muy cumplidores, ¿no? No somos muy obedientes a nuestros principios, inclusive, ¿no es cierto? Entonces, eso es una de las cosas que a veces nos afecta, pues, ¿no es cierto? Por eso nos queremos referir en esta ocasión a las etapas de la vida. Entonces, una de las primeras cosas es la respiración, ¿no? Para empezar, ¿no? Para empezar nuestras fuerzas inmediatas, o sea, que nuestra energía, para recuperar nuestra energía inmediata, ¿no es cierto? Luego sería, digamos, el saludo, ¿no es cierto? El saludo. O sea que el saludo siempre es un abrazo, ¿no? Un abrazo, ¿no es cierto? Y mejor si es un abrazo fuerte, que es la transmisión de la energía, ¿no? Porque al darnos la mano, ¿no? Al abrazarnos, estamos transmitiendo las energías positivas, ¿no? Las energías positivas, o sea que es una interacción de energías, eso debía ser constante, eso debía ser muy continuo, digamos, entre todas las personas que estamos habitando, ¿no es cierto? Por lo menos las personas que estamos interactuando en forma directa y en forma física también, ¿no? Por eso nos vamos a este primer paso de las etapas de la vida, ¿no es cierto? Porque por ahí es el inicio, ¿no? Por ahí es el inicio. Entonces, por eso es que yo me refiero a esta situación, por eso en esta parte introductoria, ¿no? Entonces, primero, ahora vamos a la parte de las etapas, entrando así, ¿no es cierto? Y ahora, entrando directamente a las etapas, ¿no? Primero vamos con nuestra vida, la vida diaria, la vida secular, ¿no? En la parte de la cosmisión son 4 etapas, ¿no? La primera etapa bueno, es la etapa del cóndor, ¿no? La etapa del cóndor, ¿no? Luego, del cóndor negro, mejor dicho, del cóndor negro. Y luego, inmediatamente viene la etapa del puma, la etapa de la víbora y de la etapa de la vicuña. Y llegamos al cóndor blanco. Entonces, son cuatro seres eh, que nos puede, digamos, representar, digamos, las diferentes etapas que pasamos los seres humanos en la cosmovisión andina más que todo, ¿no es cierto? Porque son en los Andes los que habitan el huari, el cóndor, el puma también, aunque el puma también hay también en las selvas, en el valle también. Bueno, todos nacemos como cóndor negro, todos nacemos como cóndor negro porque eh, todos nacemos como vírgenes de conciencia, digamos, ¿no? Todos somos muy sanos, ¿no es cierto? O sea que es como una grabadora
virgen, o sea, es como un CD, un dispositivo sin ninguna grabación, ¿no? Entonces, así nacemos los humanos, pero a medida que vamos avanzando, a medida que va pasando después de nuestra etapa de nacimiento, ¿no? Vamos, ¿no? Desarrollando. Ahora, eso depende de cómo, de cómo nos tratamos, de cómo nos manejamos y de cómo somos conducidos también por nuestros padres, sobre todo, ¿no? En este caso, tal vez en otra ocasión tengamos que hablar sobre el código Yatunka, sobre el 9, ¿no es cierto? Que tiene que ver mucho, ¿no es cierto? Y eso es una parte también de la cosmovisión, ¿no? Entonces, me estoy queriendo referir sobre todo a los tejidos, o sea que al aguayo que debe cargar la mamá cuando nace la guagua, ¿no? Seguramente, tal vez están refiriéndose a algunos expositores también, ¿no? El aguayo que tiene los nueve, nueve colores, ¿no es cierto? O sea, nueve segmentos, mejor, perdón, nueve segmentos de colores, ¿no? Eh, por eso llamamos nueve. Cuatro son pares y uno es impar. A eso nos referimos, ¿no? Y eso depende de eso, ¿no es cierto? Y es exactamente eso, pero no está cumpliendo los nueve, ¿no? No está cumpliendo los nueve. Eh, tiene que haber nueve. En algún momento tendremos la ocasión de mostrarse de repente. Sí, por ahí, las orillas se están mostrando, ¿no es cierto? Entonces se refiere a eso, ¿no? A eso se refiere. Exactamente. Tiene que haber nueve, contando nueve colores, cuatro pares y uno impar. O sea, dos pares, cuatro pares exactamente, cuatro pares y uno impar. Eso, entonces, depende de eso, ¿no? Entonces, por eso es sagrado que las guaguas sean cargados en aguayos de dos piezas. Lo decimos nosotros, pamancayo, decimos en Aymara, dos piezas. Necesariamente tiene que estar hecho de dos piezas, ¿no? La aguayo. Y asimismo el poncho. Cuando ya crezca el niño, o sea que tiene que haber el poncho. Entonces, por eso nos referimos, toda persona nace como cóndor negro. Ahí va, ¿no? Entonces, eso es definitivamente en la parte del nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, es inocente, digamos, es bien consciente, conciencialmente limpia, digamos, el nacimiento de las personas. Entonces, ahí empezamos, ¿no? Y luego ahí ya viene, ¿no? Con los avatares de la vida, con el tiempo que pasa, con el crecimiento de las personas que normalmente crecemos, ¿no es cierto? 1, 2, 3 años, entonces primero entramos a la etapa del puma. Entonces, ahí es donde generalmente a veces pasamos muy rápido, a veces nos quedamos en esta etapa también, ¿no? Por eso viene la agresividad, por eso viene, digamos, muchos aspectos, ¿no es cierto? eh, por ejemplo, las partes negativas que referimos, porque esto se debe, digamos, al buen desarrollo de la vida en la cosmovisión. A eso es lo que nos referimos a las etapas de la vida, porque se refiere al desarrollo de la vida, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, por eso son nuestros referentes estos seres que estamos ahora refiriéndonos en esta ocasión. Entonces, se vuelven quizás, son agresivos, ¿no es cierto? Sobre todo los jóvenes ya de adolescencia, ¿no? Son activos, dinámicos, ¿no es cierto? A todos los felinos los vemos muy activos, ¿no es cierto? De una agilidad, actividad, agresividad más que todo. O sea que no hay puma que perdone a sus presas, ¿no? No hay puma que perdone. Es altamente agresivo, ¿no es cierto? Entonces, a veces pasamos esa época, ¿no es cierto? Sobre todo aquí en Bolivia, cuando llegamos al cuartel, pucha, caramba, somos lo máximo para la agresividad, ¿no es cierto? En el cuartel nos infunden, digamos, esos aspectos digamos, de supuestamente fortaleza, pero para mí es más que todo la agresividad, ¿no es cierto? De disparar contra una persona, de agredir a una persona, ¿no es cierto? De ser mejor que el resto, ¿no? No hay, digamos, una equidad, no hay, digamos, una horizontalidad de la vida para tratarse uno de unos a otros. Entonces son esos aspectos, ¿no? Que nos pasan, ¿no es cierto? Y a veces nos dura esto, ¿no es cierto? Desde la niñez, adolescencia hasta
hasta la juventud, ¿no? Hasta después, inclusive, ¿no es cierto? Pero hay muchos que esto se les pasa esa etapa, ¿sí? Pasamos esa etapa. Algunos en muy poco, en menor grado, y otros tal vez en mayor grado, algunos hasta se les queda la agresividad, ¿no es cierto? Ahí van, digamos, los, las, las agresiones, ¿no es cierto? Las agresiones en la familia, las agresiones eh, en las organizaciones, las agresiones en las reuniones, hasta en nuestros estatus gubernamentales, ¿no es cierto? Muchas veces hemos visto la agresividad en el Parlamento, por ejemplo, ¿no es cierto? En, la- en, la- en las entidades legislativas, ¿no? Luego pasamos a la etapa de la víbora, ¿no? Por favor. Entonces pasamos a la etapa de la víbora, ¿ya? Esta etapa ya es un poco más desarrollado, ya con más sentido, con más inteligencia, ¿no? Con más cautela inclusive. Pero la agresividad ya está por dentro, ¿no es cierto? La agresividad es por dentro, ya es como, digamos, en palabras seculares tal vez llamamos a veces a traición, ¿no es cierto? No sabemos cuándo nos van a traicionar, cuándo nos vamos a tentar, ¿no es cierto? En otras palabras, ya, tal vez los términos quizás no son adecuados, pero para un poco entender me quiero referir a esa parte, ¿no? La vibra realmente, digamos, es muy sigilosa, muy cautelosa, muy calculadora, ya de mucho desarrollo, con mucho cuidado, y ataca cuando tiene que atacar, no ataca cuando no tiene que atacar, ¿no? Es más, se abstiene, ¿no es cierto? Se abstiene, pero hay un momento en que le interesa, ¿no es cierto? Esto a veces pasa, digamos, en entidades políticas, ¿no es cierto? En entidades eh, más que todo de interés, de dominio, ¿no? Entonces, la víbora, por ejemplo, nunca quiere ser superado por nadie, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que eh, a veces eh, en esta etapa nosotros pasamos similares a esta etapa, ¿no es cierto? Ya de bastante desarrollo, ¿no es cierto? Ahí vienen, digamos, las tramoyas políticas, las cocinadas políticas, llamamos, ¿no es cierto? Entonces, son esas actitudes que se manifiestan en los humanos, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, digamos, cuando hablamos de la etapa de la víbora. A veces se nos pasa, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la envidia, la codicia, ¿no es cierto? Todos esos aspectos un poco negativos, ¿no? Están ahí, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de la etapa de la víbora. A veces van acompañados, ¿no? La etapa de la víbora y de la etapa del puma, ¿no es cierto? Hay tanta agresividad como hay también, digamos, ya sea en forma sigilosa, en forma, digamos, muy meditada de repente, ¿no es cierto? Entonces, son esos aspectos. Entonces, esta etapa, digamos, es, digamos, de cierto desarrollo ya, ¿no? Ya quizás más premeditada, o sea que las cosas se hacen un poco más premeditadas, calculándolo bien, observándolo bien, ya, viéndolo bien, analizándolo bien, ya, inclusive quizás conciencialmente, ¿no es cierto? Entonces, muchos quizás nos quedamos en esta vida de la víbora, pues, ¿no es cierto? Mirando, codiciando, observando, quizás pensando mal, quizás deseando mal, ¿no es cierto? Quizás pensando en una agresividad, quizás muy, muy camuflada, quizás con una agresividad, quizás con un ataque muy, ¿no es cierto? Muy, como suceden, digamos, en la vida política en muchos países, yo veo, ¿no es cierto? Se ve, todos vemos esa situación, ¿no es cierto? Eh, cómo se tejen, digamos, las mañas, ¿no es cierto?, de poder hundir a una persona, a otra persona, o de un grupo a otro grupo, ¿no es cierto? Entonces, son esas actitudes humanas que se manifiestan. Y luego de esto, ya que ya sí, hemos dicho que es bastante desarrollado, con bastante inteligencia, bastante cautela, pasamos ahora a la etapa del wari, ¿no? El wari. Ahora, por sí, el wari es, ya de hecho, es un ser bastante codiciado, bastante peculiar, particular, ¿no? Es singular de esta parte de los Andes de América, ¿no es cierto? Y es muy cotizado, es más preciado, ¿no? E inclusive la lana es muy,
muy codiciado inclusive, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera tener, digamos, alguna prenda de vestir, ya? De Wari, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso usamos el color de Wari, digamos, las ex autoridades, las autoridades que estamos en vigencia, ¿no es cierto? Es parte de nuestro símbolo de sabiduría, de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, Wari digamos, ya una etapa de bastante desarrollo, es de mucha inteligencia. Por eso este ser sobrevive y pervive, ¿no es cierto?, en los Andes, ¿no es cierto?, sobre todas las cosas, ya, eh, sobre vicisitudes naturales, sobre problemas naturales, en las buenas, en las malas, en las mejores condiciones, en las peores condiciones, existe el Wari siempre busca, digamos, porque sabe dónde existe la comida, sabe dónde existe el agua, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, los humanos también sabemos, los que ya han alcanzado la etapa del Wari, sabe dónde conducir a la gente, porque también son conductores estos animalitos, ¿no? Porque se conducen ellos mismos, se conducen en forma colectiva, no se conducen en forma individual, ¿no? Aquí ya la persona ya es más colectiva, más de sentido colectivo, más de desarrollo personal, no para mí, sino que para todos, ¿no? Y además de eso, con un carácter horizontal, ¿no? Por carácter horizontal, no hay verticalidad, ¿no? Por eso en el mundo aymara de los Andes, ¿ya? No hay jefes. Por eso seguramente nadie va a saber que había un rey aymara, no había un jerarca aymara, sino todos son de un solo nivel, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Alguien escuchaba, por ejemplo, alguno de los expositores anteriores decía, es un secreto que tenemos, ¿no es cierto? Me refiero al hermano de Charazani que decía, el secreto. Entonces, ese secreto lo tenemos tangible en nuestros cromosomas de nuestra sangre, ¿no? Entonces, ese a veces no logramos despertar todos, no, no logramos despertar todos porque nos contaminamos por todo lo que ha pasado. Yo estaba escuchando un poco a algunos expositores, ¿no? No sé, desde la colonia, los políticos, desde los estamentos gubernamentales, todos nos contaminan la mente, ¿no? Entonces, nuestra juventud, por ejemplo, está en esa situación de contaminación. Por eso quiere lograr las cosas sin trabajar. Pero ya, el Wari es constante lucha, diario, constante, sostenido, ya, la sobrevivencia de su existencia como Wari, ¿no? Entonces, esa es la máxima, eh, el desarrollo humano, ¿no es cierto? El desarrollo ya lo más alto, digamos, ¿no? Lo más alto ya no hay, digamos, egoísmo, ya no hay, digamos, esa mediocridad, sino es el logro definitivo, es paso a paso. Y además de eso es con mucha cautela, con mucha medida, ¿no es cierto? Y realmente, y además de eso, son esas personas desarrolladas las que se cotizan, ¿no? Son referentes, ¿no? Son referentes en la comunidad, son referentes en la sociedad, son referentes en las organizaciones, ¿no es cierto? Aquella persona que realmente ha alcanzado el Wari es la persona que no está pensando solo en él, sino está pensando en su colectivo, en su conjunto, ¿no? En su entorno está pensando. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, para toda actividad. Por eso, ya el Wari sobrevive, existe en forma colectiva siempre, siempre, siempre está en manadas, en grupos, ¿no? Obviamente que tiene su territorialidad, que es respetado, que es también luchado también, ¿no? De alguna manera, pero con mucho respeto, ¿no? Mientras se respeten las líneas de fronteras, los waris están en paz, están tranquilos y no hay esa agresividad como en la etapa del puma, como en la etapa de la víbora también, ¿cierto? La víbora, digamos, ataca, digamos, por dentro, no es en forma abierta, en cambio el puma es un abierto, ¿no? En cambio el wari es ni siquiera defensivo, ¿no? Inclusive huye de los ataques, ¿no es cierto? Se aleja, digamos, de las agresiones también. Solamente es actitud defensiva que asume el wari. Entonces, es el más cotizado. Entonces, yo creo que en el desarrollo humano, ¿no? En las etapas de la vida, este es
lo más alto que puede existir, lo más alto que puede alcanzar quizás la mayoría de las personas. Por eso tenemos autoridades cautas, por eso tenemos nuestros médicos, ¿no? Algunos cautos, algunos solamente por política también, por lo menos eso existe en nuestro medio, ¿ya? Por favores políticos o eh, por prebendas personales, ¿no? Y más que todo, a veces no es elegido directamente, no es cotizado como el Wari, sino es quizás elegido un poco a dedo, como llamamos así, ¿no? Entonces, pero el comportamiento, la actividad, el desempeño, ya, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando es por aspectos quizás no muy correlativos, como estamos diciendo, ya, por cotización, por aprecio, por observación de que una persona es así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo me refiero, cuando hacen bautismo, cuando tienen que bautizar a una guagua, entonces buscan a una persona muy cautelosa, a una persona con mucha paciencia, a una persona muy centrada, a una persona con mucha sabiduría, ¿no? Siempre eligen en el mundo andino, ¿no? Siempre eligen a esas personas, buscan para apadrinar, inclusive para bautismo, para matrimonio, para otros aspectos, ¿no es cierto? Son esos aspectos que cualifica, digamos, a las personas el desarrollo de la etapa de la vida del Wah. A eso me refiero más que todo. Y luego vamos a lo más grande, digamos, a la etapa de la vida del cóndor blanco. ¿Cuándo se alcanza del negro al blanco? Cuando haya la máxima expresión, la máxima expresión. Yo creo que quizá muy pocas personas han alcanzado al desarrollo del cóndor blanco. Muy pocas personas, porque es la máxima sabiduría, la máxima expresión, ¿no? Como decimos, es de alto vuelo, o sea, son las personas de alto vuelo, quizás no necesariamente, digamos, volando con alas, pero ya espiritualmente, ya en forma eh, secular, digamos, llamamos enérgicamente, pucha, solo con algunos mensajes te expresa a volar, ¿no? Te expresa, te anima, ¿no es cierto? Entonces, es la máxima expresión en sabiduría, ¿no? Ya aquí ya no hay egoísmo, ya no hay envidia, ya no hay, digamos, deseos negativos, sino todo es vuelo alto, ¿no? Es la máxima expresión, diríamos, de la humanidad en la etapa de la vida de la vida en la parte de la cosmovisión, ¿no? Entonces, es lo máximo que puede existir, digamos, el desarrollo humano. Entonces, el cóndor realmente es un animal, es un ave, ¿no? Es un ave muy respetado, por eso se llama cóndor, ¿no es cierto? Disculpen, tal vez yo no debería llamarse animal, sino que debería ser el ser más, más respetado, inclusive el ser sagrado, ¿no es cierto? Porque el cóndor, para comer, no solamente, ¿ya? Agarra y come como cualquier ave, ¿no? Sino que es el, el cóndor, primeramente, ¿ya? Hace su rito antes de servirse alguna comida. Encuentra una comida, se reúne, hay comunicaciones, pero vienen de muy lejos, ¿no es cierto? Hay una comunicación entre ellos seguramente también cósmicas, ¿no? Entonces, saben dónde existe comida y cuántos tienen que comer también. Y comparten. Nunca pelean los cóndores, no se ha visto pelear cóndores. Y alguna vez de repente, pero eso debe ser muy raro, ¿no? Pero lo que nos referimos es ahora al cóndor blanco, al desarrollo del cóndor blanco, ¿no? En ahí ya es la máxima expresión, ahí ya el hombre ha perdido, o sea que la persona humana ha perdido todo lo que es negativo, la gran mayoría por lo menos de lo que es negativo, ¿no es cierto? Desde el pensamiento hasta las actitudes. Entonces, puede ser sabio, inclusive desarrollado mentalmente, como decimos en la vida secular, mentalmente, espiritualmente, inclusive puede predecir, como decimos, puede tener el máximo, el sexto sentido, decimos a veces cuando tratamos de adivinar o cuando predecimos que tiene que ocurrir, y eso exactamente cuando alcanzamos la etapa del cóndor blanco, tranquilamente puede predecir, tranquilamente puede predecir.
Ahí van los Aisiris, los Yatiris, los grandes mágicos, ¿no es cierto? Creo que he escuchado hablar de los Aisiris también, los que manejan la vara, los que hacen saltar la vara, ¿ya? Los que ven a través de la hoja de la coca, ¿ya? El futuro de las personas inclusive, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No es cierto? Bueno, no solamente es la coca es un medio, ¿no es cierto? La vara es un medio, sino que es la acción mental, el desarrollo mental, el desarrollo espiritual, eso es lo que ha desarrollado las personas, ¿no? Nosotros son los medios, no son, digamos, lo que manda. Lo que manda es la espiritualidad, la mentalidad, el desarrollo mental de las personas. ¿No? No solamente es el desarrollo físico, también es el desarrollo físico, también, ¿no? Es la fortaleza que tiene, ¿no es cierto? ¿Ya? Y realmente quizás parecería inalcanzable, ¿no? Hacer cóndor blanco. Esa es yo creo que eso debería ser la aspiración de todos. A eso yo creo que tenemos que conducirnos, ¿no es cierto? A hacer cóndor blanco, donde ya tengamos casi ninguna o casi nada de mentalidad negativa, ¿no es cierto? O sea que el cóndor siempre comparte, ¿no? Siempre vuela, ¿no es cierto? Está de lo alto, ¿no es cierto? Y no es agresivo tampoco, ¿no? Solamente que busca presas, tampoco busca presas, pero que sean disponibles, no lo disponible, ¿no es cierto? Entonces, por eso el cóndor blanco es la etapa sagrada, quizás la etapa más lo máximo de la expresión humana, así para poder concluir esta parte. Entonces, eso serían, digamos, las 4 etapas de la vida en la cosmovisión andina. Más o menos de esa manera vemos el comportamiento humano que debería de ser, ¿cierto? Vuelvo a repetir, ¿no? Quizás a veces nos quedamos en eh, la etapa del puma, ¿no? Que somos agresivos hasta el último, que no podemos contener, nos pedimos cambio, hay que cambiar, inclusive hay normas para cambiar, ¿no es cierto? Hay normas, hay leyes inclusive para no agresividad, contra la violencia, todo, pero no funciona, ¿no? Si no estamos desarrollados, si no estamos alcanzando el desarrollo del Wari, el desarrollo del cóndor blanco, oye, llegar a alcanzar lo que es la etapa del Wari, alcanzar lo que es la etapa del cóndor blanco, estamos, no estamos, ¿no es cierto? Queremos acercarnos mucho, es nuestro deseo, que muchos jóvenes que vayan encaminando, pero lastimosamente ahora, ¿no? Más que todo, ya no estamos en esto, pues, ¿no? Con la tecnología, ya, así como ha traído las buenas cosas para comunicarnos, también trae las cosas negativas para tergiversar nuestra mentalidad, para ver la facilidad, para ver más que todo el dinero solamente, ¿no es cierto? Pero acá en la etapa de la vida no estamos hablando del dinero, ¿no es cierto? Estamos hablando de desarrollo personal. Entonces, cuando tengamos el desarrollo personal, cuando alcancemos la etapa del Wari, del Cóndor, seguramente lo tendremos todo. Sabremos todo lo que va a pasar, sabremos todo lo que va a ocurrir, ¿no es cierto? Por eso todavía seguimos haciendo eh, nuestros diagnósticos locales, tal vez un poco más allá de lo local también, de los tiempos, por ejemplo. ¿Cierto? Muchos sabíamos que este año iba a llover bastante, ¿cierto? Sabíamos que iba a ocurrir también algunos desastres también. Iba a venir, porque todos nos anuncian, todos los seres que nos rodean, los pajaritos, los animalitos, todos los seres que nos, eh, nos rodean, nos anuncian, ¿no? Inclusive el comportamiento de las nubes, el comportamiento de los cerros, ¿no? El comportamiento de las plantas, ¿no? Todos nos anuncian, todos, bueno, hay que capitalizar ese conocimiento también, nos falta todavía, nos hemos estado olvidando, ¿no? Como alguien se refería, ¿no? Desde 1492 nos han traído, digamos, esa venda para todos, ¿cierto? Esa venda de sabiduría que nos ha traído, digamos, no sé en qué momento, pero nos trajo y vivimos en este momento, en esa etapa, y más que todo, y con la tecnología también nos ha traído también, si bien nos ha traído cosas fáciles, también nos ha traído esos aspectos negativos, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo
invoco y convoco que, que, que podamos infundir a los jóvenes, alcanzar, ¿no? Pasar muy rápidamente la etapa del puma, así también de la víbora, y alcanzar más que todo, buscar la etapa del wari y mejor la etapa del cóndor blanco. Entonces, con eso yo quiero concluir. Gracias, estimados hermanos, el estimado hermano Mori, que está monitoreando esta parte de la intervención, ¿no? Yo agradezco muchísimo y creo que ha sido para mí un privilegio compartir, quizás no con mucha habla, pero eh, quizás en mi lenguaje también de repente tengo algunas fallas, con las disculpas del caso. Entonces yo agradezco mucho y será pues hasta la próxima oportunidad si es que de repente hay algunas preguntas también. Muchísimas gracias. Callaya, hermano Maclovio, muchas gracias por la exposición. Callaya. Allá, Eh, ya, hermano. Damos la bienvenida a la hermana Mónica Puleri desde tierras charrúas en Uruguay. Adelante, hermana Mónica, por favor. Hola, buenos días a todos o buenas tardes, no sé cómo es por ahí el tiempo. Bueno, un placer, Mori, reencontrarme contigo, con nuestra gente de ahí. Sabemos estos lazos entre Bolivia y lo que es la América Latina y la importancia de nuestros pueblos indígenas, ¿verdad? Bueno, un honor poder escucharlo al hermano en su forma de expresarse. No debe de haber cosa mejor que cada uno pueda expresarse desde el sentir y no desde el pensar, ¿no? A veces muy lindas las frases armadas, pero no transmitimos nada. Entonces, a veces, hermano, transmitirlo como usted lo transmitió, realmente lo empecé a escuchar en Facebook hasta que pude entrar acá. Muy buena su exponencia. Me llevó a pensar en algunas cosas sobre algunos mitos que hay por estos lares de lo que es la cosmovisión andina. Y bueno, ha sido muy instructivo y un placer, Mori, compartir siempre con los hermanos. Gracias por esta oportunidad. Gracias, hermana Mónica. Eh, Vamos a invitar a alguien más que quiera hacer un comentario o una pregunta aquí para el hermano Maclovio. Tal vez Yuri. Adelante, Yuri. Tu micrófono está apagado. Muy buenos días, muy buenos días. Quiero en este momento felicitar, ¿no? a, a mi papá, ¿no? Don Maclovio, que ha expuesto una enseñanza muy importante, ¿no? Para toda la población, ¿no? Que tiene que conocer de estos aspectos muy importantes, ¿no? También agradecerles a usted, a su institución por la cobertura, ¿no? Que le ha brindado en este momento, en esta ocasión a mi papá. Muy agradecido, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano Yuri. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, comentar un poco que una exposición similar a esta fue realizada el 22 de marzo de este año, allá en Toledo, en Oruro, en Bolivia. Y fue una exposición así y nos encantó y estuvimos todo el día comentando sobre esta exposición. Hace unos días atrás invitamos a un hermano a exponer sobre el cóndor blanco, por ejemplo, y ahí coincidió muy bien con lo que el hermano Maclovio ha expuesto hoy y allá en esa oportunidad en Toledo. Y hay un hermano, pues, en Perú, él se identifica como Wari, de la cultura Wari. Entonces, cuando lo invité, bueno, él va a exponer la siguiente semana probablemente. Él dijo, la traducción de Wari a Vicuña no es precisa, me indicó. Entonces él argumentó.
Entonces, ahí, digamos, lo vamos a invitar al hermano de Perú, de la cultura Wari, para que nos comente, ¿no? ¿Qué es lo que él está, digamos, él sabe o quisiera compartir? Es su hermano Maclovio. Creo que hemos hablado ya un poco de esta traducción, pero se entiende que es la etapa de la vida del Wari, ¿no? Pero quisiera que nos hable un poquito sobre la traducción y cómo la palabra Wari se traduce en todo caso, ¿no? Gracias. Bueno, hermano Mori, agradecido nuevamente y gracias por los comentarios que ha habido. Muchísimas gracias y sobre todo, bueno, mi hijo pudo escuchar, ¿no? Desde otro punto y yo creo que es- es una alegría también, es una alegría aparte también, ¿no es cierto? Y pues, es que es un desarrollo, digamos, de mucha inteligencia, más que todo. Aparte de ser, bueno, ahora llaman vicuña, pero Wari es un nombre sagrado también, es original, ¿no? Entonces, el Wari es el original, y el Wari no solamente se traduce, digamos, en la figura que vemos, en el ser que vemos, sino que Wari es la inteligencia, ¿no es cierto? Es el desarrollo de la inteligencia humana en este caso, ¿no? Ese es el Wari. O sea que es la horizontalidad con que debemos tratarnos, es el conjunto en el que debemos tratarnos. A eso nos referimos, ¿no? Esa etapa es un poco difícil o sea que a veces suponemos, ¿no es cierto? Sobre todo nuestros políticos, yo me voy a llamar un poquito a esa situación, me voy a referir cuando tienen que ocupar un cargo, ya sea la alcaldía, la legislación, el mismo ser cabeza de gobierno, ¿no es cierto? Gobernador, ya, pucha, trata de ser, digamos, conjuncionar a todos, querer alcanzar a todos, expresar para todos, pero no es así. En su mentalidad no está eso. En su mentalidad a veces, ya, de repente está solo no sabemos qué objetivos tiene solamente. Parecería por el tiempo que pasa después de asumir, parecería que solamente expresa su situación personal o de grupo, simplemente de un grupo reducido. Entonces, aquí lo que yo quiero indicar en esta ocasión es la etapa donde debemos alcanzar la, el desarrollo horizontal, ¿no es cierto? Esa mentalidad de ser, digamos, ecuánimes con todos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y, y, y eso es fundamentalmente lo que es o sea que el pensamiento, o sea, la idea que una persona debe tener, digamos, pensar en forma conjunta y para todos, no solamente para mí. Si tengo un pan, como se dice, ya, vida secular, ya, tenemos que partir, aunque sea para todos, un pedacito, ¿no es cierto? Si tenemos algo, tenemos que compartir. Entonces, a eso me refiero, más que todo. Entonces, el Wari comparte pues todo su forraje, ¿no es cierto? Ahora, viéndolos al ser, yéndonos, ¿no es cierto? Por eso llamamos la etapa del Wari, ¿ya? Porque comparten todos, o sea, que no se quitonean, ¿no? No se come el mejor pasto, el líder, el conductor, ¿no? El jañacho que decimos, ese es el líder del Wari. No se come el mejor, más bien espera que todos coman y recién come el jañacho, pues, ¿no? El jañacho mira por dónde va a ir, ¿no? Entonces conduce, vamos, entonces 100 al último camino. Él señala el camino, pero él al último marcha, hasta mientras que el último bar y se vaya, ¿no es cierto? O sea, que se mueva. Entonces, esos son, digamos, un poco quizás ah, podemos expresar en ese sentido, digamos, la etapa del Wari, ¿no? La etapa del Wari es quizás muchos han alcanzado, hemos alcanzado de repente, lo queremos alcanzar, o por lo menos estamos tratando de alcanzar, ¿no es cierto? Arañando para alcanzar la etapa del Wari, ¿no? Sería lo máximo que lleguemos por lo menos a la etapa del Wari, ¿no? A esa edad. Pero no es posible, todo es posible, nada es imposible. Nuevamente yo quiero expresar que
infundamos esto a la juventud, infundamos, digamos, el sentido de la colectividad, ¿no? El sentido del conjunto, ¿cierto? A eso me refiero más que todo. Gracias, hermano Mosca. Jayaya, Jayaya, hermano Maclovio, muchas gracias, sí, muy bien. Bueno, no hay más preguntas, creo. Tal vez algunos comentarios ya finales para ir cerrando. Muy No bien. sé si, no sé, tal vez Mónica o Yuri o las personas que están podrían dar algunos comentarios finales ya para ir cerrando el evento. Ujú. Bueno, gracias Mori por esta oportunidad, siempre agradecida, ¿no? Porque se aprende. Tú sabes que las culturas indígenas en este territorio son muy diferentes a las creencias espirituales andinas. Me impacta lo que el hermano acaba de decir, ¿no? Creo que todos nosotros vamos buscando ese lugar, ese intentar cambiar por dentro primero nosotros para que poder estar en armonía con la naturaleza. A veces nos olvidamos que somos hombres y mujeres indígenas, parte del todo con la naturaleza y el universo. Me ha quedado muy claro lo que significa la palabra, que me la quiero aprender, porque creo que ese es el proceso que le está faltando a cada uno de nosotros aquí en el Uruguay. Me encantaría si esto fuera grabado, Mori, poderlo compartir con mis hermanos, porque lo que acá acaba de mandar como mensaje el hermano Maclovio, creo que mi pueblo lo está necesitando, porque necesitamos hacer ese camino interno primario en la búsqueda de quiénes somos, por qué nuestros abuelos nos han llamado en este tiempo y si realmente estamos caminando en la recuperación del planeta, en Ujú. esa visión que tenemos como mujeres indígenas, guardianas de la naturaleza y la diversidad que tiene nuestra fauna y nuestra flora, que es tan necesario para el planeta. Agradezco, la verdad que fue uno de los mejores Zoom que he estado, Mori, por el mensaje que da el hermano. Por eso decía al principio, a veces no son las lindas palabras las que dan el mejor mensaje. A veces el mensaje dado así, directo, desde la vivencia, de haberlo podido vivir para poderlo transmitir. La verdad que muy agradecida. Y Mori, hazme llegar sabés que me encanta participar en este tipo de reuniones porque aprendo, pienso que los seres humanos estamos aún en proceso de aprendizaje y mientras nuestras culturas aprendamos entre nosotras a alimentarnos con nuestras diferentes cosmovisiones, pero buscando esa unificación de la América Latina, la América indígena, creo que nosotros podemos llegar a lograr cosas mucho más grandes que no tienen que ver con la política partidaria, sino con la política social de la cosmovisión indígena. Y bueno, y la verdad que el hermano Maclovio ha dado un muy buen mensaje, agradecida por haberme invitado a este Zoom. Y bueno, me gustaría poder hacer llegar a muchos de los clanes y comunidades en Uruguay este mensaje, porque es importante. Yo creo que hay cosas que no pueden quedar en un Zoom. Cuando aparecen estas cosas exquisitas hay que compartirlas. Y bueno, nada, gracias, Hayaya, hermano. Jayaya, hermana, Allá, también. ya, hermano. Alana, inchalá. Sí, bueno, aquí estoy en Panamá y cerca están los Cuna, ¿no? Que es una cultura, una nación, tiene una autonomía territorial muy, muy importante, muy poderosa. Acaban de cumplir 100 años de revolución y parece que Qué aquí, bueno. así, aquí llegaron aymaras también, conversaron con los Cuna. em, ¿Cómo se llama? Bueno, no recuerdo el nombre, pero apellido de Mamani también. Entonces conversaron con los Cuna y de ahí surgió la palabra Abya Yala. Entonces Abya Oh, Yala es algo que nos está uniendo a todos, entonces a todas. Vamos a seguir organizando eventos en ese sentido y vamos a unirnos también, vamos a seguir construyendo, hermana Mónica. Muchas gracias por tu participación.
y agradecemos al hermano Maclovio. Si nos puede dar unas palabras finales, hermano Maclovio, por favor. Muy bien, gracias hermano Mori y gracias también los que nos están oyendo, y gracias a la hermana también por sus palabras y realmente también alienta. Y además de eso también es una esperanza de que esto va más allá, ¿no es cierto? Y realmente para mí es una alegría poder compartir, además de eso. Pero no vayamos a caer, ¿no es cierto? Porque ya nos han robado un término muy importante, por ejemplo, el bien vivir, el sumacamaña que decían. Mm, Eso era el principio de la cosmovisión, ¿no es cierto? El sumacamaña. Pero ¿quiénes nos han robado? Los de USAID nos han sacado. Y mm, ellos, a través de la institución de CARE Internacional, han dicho mm, el vivir bien, como si ellos nos trajeran. Pero sin embargo, nos han sacado de nosotros. Entonces, no vayamos a caer eso, sino que vayamos socializando entre nosotros. Entonces, esto lo compartimos con el fin de armonizar la vida, como ha dicho la hermana. Tenemos que vivir en armonía, ¿no? Con la tierra, con el cosmos y sobre todo entre los humanos, entre las comunidades, entre las autoridades y las bases, ¿no es cierto? Todos tenemos que vivir en armonía. Si encontramos un poco de armonía, ¿no es cierto? Como dice la Biblia, si tenemos una fe de 1 gramo de mostaza, si tenemos una fe de ese tamaño, ya podemos mover montañas. Así también, si tenemos armonía entre nosotros, pucha, pues estaríamos unidos y estaríamos encontrando realmente el vivir bien, el somacamañ, somacausa en quechua, ¿cierto? Entonces, yo me quiero referir a esta parte, el encontrar la armonía, la paz, la horizontalidad, el tratamiento horizontal entre nosotros, ¿no? No unos más ni unos menos. Por eso vuelvo a recalcar, en el mundo aymara nunca ha habido reyes, nunca ha habido jerarcas, nunca ha habido superiores, sino todos hemos sido. Si bien ha sido una autoridad, ha sido un conductor, ¿no? Del que nos identificamos simplemente con una prenda, ¿no? Entonces, ese es ese es el mensaje que quiero transmitir y sobre todo yo quisiera que tal vez nos ha ido muy bien, por ejemplo, el 2018 hemos transmitido esto a los jóvenes del colegio. A mí me ha impresionado en mi propio, en Toledo, ya, son 3 horas que hemos dedicado esta parte de la cosmovisión y del el código Yatunga también, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, pero eso mucho depende. Lastimosamente, están sujetos a los directores, a mm, los profesores, ¿no? Los alumnos libremente no podemos decidir. A eso hemos llegado. En cambio, la educación en cosmovisión es libre. Es lo que estamos haciendo en este momento, ¿cierto? Y ojalá podamos llegar a muchas personas. Ojalá que la hermana decía, y eso es una esperanza de que llegue realmente a donde debe llegar, mm, ¿no? mm, Entonces, por eso yo agradezco por esta oportunidad y bueno, pues habrá seguramente otra oportunidad también para hablar algo más de repente, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando mucho estamos sujetos al tiempo también. Hasta eso hemos llegado también, ¿no? De la mm. libre disponibilidad de nuestro tiempo también. Entonces, con eso yo finalizo y muy agradecido y un abrazo a todos y todos alcancemos, llegaríamos a la etapa del lugar y buscaremos llegar al cóndor blanco, pues ojalá que nuestros jóvenes puedan alcanzar el cóndor blanco para eh, guiar esta sociedad, para liberarnos de todos los aspectos negativos que vivimos hasta la fecha. Callaya, hermano. Gracias, hermano. Allá, ya. Gracias. Agradecemos a la Madre Tierra, Pachamama, por habernos abierto este espacio de poder conversar aquí con el hermano, la hermana, los hermanos, las hermanas que están viendo, que van a ver. Entonces agradecemos ahí a las deidades, a Illimani, a Mururata, allí en Toledo, a las diferentes deidades que hay, allá al Río de la Plata, al Pan de Azúcar, todas las deidades que están guiando a nuestros pueblos y protegiéndonos. Muchas gracias por ese espacio. Jayaya, Pachamama, Pachatata. Jayaya, hermanos, hermanas. Ya, ya. Jayaya.